La noche estaba demasiado quieta. Royal Lodge, esa imponente mansión cubierta de hiedra en Windsor Great Park, permanecía inmóvil en la oscuridad. Sin prensa afuera, sin cámaras, sin comunicados oficiales. Pero dentro de esos muros centenarios, sucedía algo que el palacio luego pretendería que nunca ocurrió. Las últimas horas de una mujer en un hogar real. Y nadie debía enterarse. Comenzó como cualquier otra tarde. O al menos, eso es lo que querían que el mundo creyera. Sarah Ferguson, otrora novia real, otrora la niña mimada de los tabloides británicos, otrora fotografiada riendo en balcones de palacio, estaba viviendo a préstamo en Royal Lodge. La propiedad pertenecía, en espíritu y estatus, al príncipe Andrés. Pero Sarah se había quedado. A través de los escándalos, a través del divorcio, a través de años de susurros incómodos en los pasillos reales. Se había quedado porque Andrés lo permitía, porque era cómodo, porque irse significaba enfrentar un mundo que ya la había juzgado y la había encontrado insuficiente. Pero esa noche todo se sintió diferente. El personal se movía en silencio, demasiado silencioso. Las conversaciones se detenían cuando ciertas personas entraban a las habitaciones. Los teléfonos se dejaban boca abajo sobre las mesas. Había una tensión en el aire sin un nombre oficial, pero todos dentro de esas paredes podían sentirla, como una tormenta que aún no estalla, presionando sus hombros. Afuera, Windsor Great Park estaba oscuro y vacío. El largo camino de entrada a Royal Lodge permanecía en silencio. Ni un solo periodista. An solo flash. Ese silencio no era casualidad. Ese silencio estaba orquestado, porque cuando la corona quiere hacer algo sin testigos, se asegura de que no los haya. Una sola llamada. Eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo en los círculos reales. Sin cartas, sin reuniones formales. Solo una voz al otro lado de la línea, dando un mensaje que no se puede discutir. El príncipe Andrés había temido esta llamada por meses, y cuando finalmente llegó, los muros de Royal Lodge comenzaron a cerrarse sobre él. ¡Rápido! Andrés había peleado con uñas y dientes para quedarse en Royal Lodge. La propiedad lo tenía todo lo que le quedaba, su privacidad, su rutina, su último símbolo visible de relevancia real. Después de que Jeffrey Epstein destruyera su reputación pública y el palacio lo despojara de sus títulos militares y deberes reales, Royal Lodge fue lo único a lo que se aferró. Era su fortaleza, su refugio, su prueba de que todavía importaba. Pero la corona tenía otros planes. Visual, documentos oficiales esparcidos sobre un escritorio de caoba. La llamada, según los cercanos a la situación, vino de altos asesores reales. El mensaje fue simple y brutal. El lodge era demasiado caro. Los costos de mantenimiento eran insostenibles para un príncipe sin un papel real activo. El rey Carlos III había dejado clara su postura. Andrés necesitaba reducir su espacio. Medar's a Frogmore Cottage. Más pequeño, más tranquilo, menos visible. Andrés se negó al principio. Claro que lo hizo. Pero la negativa dentro de la familia real rara vez es una opción permanente. Es solo un aplazamiento. Y en algún lugar de ese mismo edificio, Sarah Ferguson escuchó las conversaciones que no debía escuchar. Sintió el cambio que no debía sentir. Y se dio cuenta con una certeza fría y hundida de que su tiempo dentro de esos muros se acababa. No mañana. No la próxima semana. Pronto. Comenta abajo. ¿Crees que Sarah alguna vez se sintió realmente segura dentro del mundo real? Déjanos tu opinión ahora mismo. Cuando una mujer real empieza a empacar en secreto, no solo empaca ropa. Está empacando su dignidad, sus recuerdos, su prueba de que alguna vez perteneció a un lugar con poder. Sarah Ferguson ya había hecho esto antes, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez no había vuelta atrás, y lo que eligió dejar atrás contó una historia más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho públicamente. Sarah no era una extraña en las salidas difíciles. Toda su vida adulta había sido una serie de llegadas y salidas de los márgenes del poder real. Llegó como una novia llena de color y risas. Se fue como una mujer divorciada arrastrando escándalos como un abrigo pesado. Regresó sigilosamente por la puerta trasera, tolerada, pero nunca realmente bienvenida de nuevo. Y ahora se iba otra vez. Solo que esta vez, ni siquiera le sostenían la puerta. Visual, pasillos vacíos, fotografías enmarcadas, un escudo real sobre una chimenea. Fuentes cercanas a la casa describieron a una mujer moviéndose con cuidado y determinación por habitaciones que alguna vez había llenado de ruido y personalidad. Sabía que pertenencias eran suyas. Sabía que artículos pertenecían a la propiedad, a la corona, a una vida que ya no ocupaba legalmente. Esa distinción importaba enormemente.
porque en los círculos reales, incluso los objetos que retiras de una casa pueden convertirse en armas que se usen en tu contra más tarde. Tomó cartas personales, fotografías, objetos relacionados con sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. Las cosas pequeñas e irreemplazables que ningún inventario de palacio podría capturar o reclamar. Lo que dejó atrás fue igual de revelador. Ciertos muebles, ciertos regalos, ciertos símbolos de una identidad real que nunca fueron realmente suyos para conservar. Dejarlos no fue descuido. Fue un reconocimiento silencioso y doloroso. Ese capítulo estaba cerrado. Esa versión de sí misma estaba siendo archivada en algún lugar, sellada, olvidada. La corona lo conserva todo, excepto a las personas. Hay un tipo específico de humillación que solo la realeza puede infligir. No tiene gritos, no tiene confrontaciones dramáticas, no tiene lágrimas en pasillos públicos. Se entrega a través del silencio, a través de la frialdad, a través de la cuidadosa eliminación de cada pequeña dignidad hasta que una persona se siente completamente invisible. En sus últimas horas en Royal Lodge, eso es exactamente lo que experimentó Sarah Ferguson. Cuando llegaron las últimas horas, el ambiente dentro de Royal Lodge había cambiado por completo. El personal que había saludado calurosamente a Sarah durante años ahora pasaba junto a ella con una neutralidad cuidadosamente practicada. No grosería, nunca grosería, eso dejaría evidencia. Solo un distanciamiento emocional deliberado que comunicaba todo sin decir una sola palabra. Ya la estaban borrando, mientras aún estaba dentro del edificio. Visual, una mesa de comedor preparada para una sola persona. Mensajes sin respuesta en la pantalla de un teléfono. Quienes conocen a Sarah la describieron como serena por fuera. Notable, dolorosamente serena. Porque Sarah Ferguson había pasado décadas aprendiendo a mantenerse entera en habitaciones que no la querían allí. Había perfeccionado el arte de la sonrisa real, esa expresión particular que no revela absolutamente nada mientras lo absorbe todo. Pero detrás de esa serenidad, fuentes dicen, había una mujer genuinamente conmocionada. No por irse en sí. Sarah siempre supo que este día llegaría eventualmente. Lo que la conmocionó fue la manera, la ausencia de gracia, la ausencia de cualquier reconocimiento de los años que había pasado conectada a esa casa, a esa familia, a ese mundo tan complicado y absorbente. El príncipe Andrés transitó esas últimas horas con su propio tormento privado. Un hombre que lo había perdido casi todo públicamente ahora veía los últimos restos de su vida personal siendo reorganizados silenciosamente a su alrededor. Él y Sarah habían permanecido inusualmente cercanos después del divorcio, un vínculo que confundía a los de fuera pero que los sostenía a ambos en privado. Ese vínculo no pudo salvar a ninguno de los dos ahora. La corona había hecho sus cálculos. El sentimiento no aparecía en ninguna parte de esos cálculos. Y mientras las horas avanzaban hacia la oscuridad, hacia el momento que había sido planeado en silencio y ejecutado con precisión, Sarah Ferguson sintió el peso completo de lo que estaba sucediendo aplastándola. Había sobrevivido a escándalos, bancarrota, perla pública, años de crueldad tabloide. Pero este despido silencioso, organizado e invisible era diferente, porque venía de dentro de los muros que alguna vez llamó hogar. Pulsa suscribirte ahora mismo. Estamos destapando secretos reales que el palacio espera que nunca logres unir. No usaron la entrada principal. Nunca lo hacen, no cuando la corona quiere hacer algo sin testigos. Los vehículos eran oscuros. El horario fue preciso. Y la ruta fue elegida específicamente para evitar cada cámara, cada periodista, cada ojo curioso. Lo que ocurrió en esas horas de la madrugada en Royal Lodge no fue una partida. Fue una extracción. Cuidadosamente planeada. Silenciosamente ejecutada. Oficialmente negada. La operación, y esa es la única palabra que realmente encaja, comenzó después de la medianoche. No porque la medianoche fuera necesaria, sino porque la oscuridad proporciona el tipo de privacidad que las oficinas de prensa del palacio no pueden fabricar a la luz del día. Cuando la corona mueve a personas que ya no quiere visibles, las mueve cuando el mundo está durmiendo. Los vehículos usados no eran los grandes coches ceremoniales asociados con los movimientos reales. Sin banderas, sin motos, sin equipos de seguridad avanzada bloqueando caminos. Eran deliberadamente ordinarios, deliberadamente invisibles. El tipo de coches que pasan por Windsor de noche sin atraer ni una sola mirada. Fuentes familiarizadas con la logística describieron un esfuerzo coordinado con un pequeño número de personal doméstico de confianza y seguridad privada. Cada persona involucrada entendió una cosa con absoluta claridad: esto no sucedió. No habría registro oficial. Sin declaración. Sin confirmación. La postura del palacio. Si alguien preguntaba,
Sería una obra maestra de lenguaje cuidado. Una no respuesta disfrazada de respuesta. Sarah Ferguson se movió rápidamente por un pasillo lateral que había recorrido cientos de veces antes. Pasó junto a habitaciones llenas de muebles que permanecerían. Pasó junto a paredes con retratos de una familia en la que se había casado y de la que había sido silenciosamente expulsada. Pasó por todo eso, con la cabeza en alto, porque todo lo que Sarah Ferguson había perdido con los años, nunca perdió esa dignidad desafiante particular que la hacía a la vez exasperante y magnética para el público. No miró atrás. Fuentes dicen que no se lo permitió. Mirar atrás, en ese momento, habría significado sentirlo todo a la vez. El dolor, la humillación, el extraño y complicado amor por un mundo que la había masticado y desechado más veces de las que nadie debería sobrevivir razonablemente. Los vehículos se movieron por Windsor Great Park en completa oscuridad, sin prensa siguiéndolos. No se tomaron fotografías. Ninguna publicación en redes sociales anunció su partida. Cuando el sol salió sobre Royal Lodge a la mañana siguiente, Sarah Ferguson ya se había ido, y el palacio ya estaba preparando su silencio. Nada sucede dentro del mundo real por accidente. Ni un solo movimiento. Ni una sola partida. Ni un solo silencio cuidadosamente programado. Alguien ordenó esto. Alguien hizo el cálculo de que Sarah Ferguson necesitaba ser sacada de Royal Lodge silenciosa, rápida y completamente. La pregunta que el palacio nunca responderá públicamente es: ¿quién estaba en esa habitación y dio la última palabra? En los círculos reales, el poder rara vez se anuncia a gritos. No necesita hacerlo. Opera a través de capas, a través de asesores, a través de secretarios privados, a través de instrucciones cuidadosamente redactadas que bajan por una cadena de mando hasta llegar a las personas responsables de la ejecución. Cuando una orden llega al nivel del suelo, ya ha sido higienizada de huellas dactilares. Nadie puede señalar a una sola persona y decir: tú hiciste esto. Así es, precisamente, como la corona lo prefiere. El rey Carlos III había dejado clara su postura general sobre Andrés mucho antes de que llegara esta noche. El despojo de los nombramientos militares de Andrés. La eliminación de su estatus laboral como zar. El mensaje silencioso pero inconfundible comunicado a través de todos los canales oficiales. El príncipe Andrés ya no era un miembro activo de la realeza. Era un lastre. Y los lastres se manejan con eficiencia extrema y practicada dentro de los muros del palacio. Pero Sarah era un cálculo aparte. Ella no tenía ningún título real oficial. No tenía ningún derecho formal sobre Royal Lodge más allá de su conexión con Andrés y la tolerancia silenciosa de acuerdos previos. Legal, institucional y oficialmente, no tenía ningún fundamento. Y alguien en una habitación muy importante decidió que la tolerancia había llegado a su fecha de caducidad. Fuentes cercanas a los altos asesores reales sugieren que la decisión no fue impulsiva. Se había discutido, reconsidered, retrasado varias veces por lo que una fuente describió cuidadosamente como consideración práctica más que sentimiento, que es quizás la forma más real posible de reconocer que los sentimientos nunca fueron parte de la ecuación. Lo que hace que este movimiento de poder sea particularmente impactante es su momento. Sarah se había enfrentado recientemente a serios problemas de salud. Su diagnóstico de cáncer de mama seguido de un diagnóstico de melanoma había generado una enorme simpatía pública. El mundo la había visto enfrentar la enfermedad con su característica apertura y valentía. El sentimiento público hacia ella se había suavizado genuinamente. Y sin embargo, la maquinaria se movió de todos modos. Porque en los cálculos de la corona, la simpatía pública por Sarah Ferguson no pesaba más que la necesidad institucional de una distancia limpia y sin complicaciones de todo y todos los conectados al tóxico perfil público del príncipe Andrés. Era un daño colateral, gestionada con precisión, eliminada con invisibilidad. La corona había hablado, en su lenguaje preferido de silencio y oscuridad. Comenta abajo, ¿crees que el rey Carlos aprobó esto personalmente o fue manejado enteramente por asesores? Cuéntanos qué crees que pasó detrás de esas puertas cerradas. Puedes reemplazar los muebles. Puedes encontrar otra casa. Puedes reconstruir tus finanzas, reparar tu reputación y reinventarte para un mundo que te observa. Sarah Ferguson había hecho todo eso antes, más de una vez. Pero hay pérdidas que no pueden ser reemplazadas. Ciertas cosas que te quitan en la oscuridad que ni la resiliencia ni la reinvención pueden restaurar completamente. Esa noche le costó más que un código postal. La pérdida más obvia fue física. Royal Lodge representaba estabilidad en una vida que había conocido muy poca. 30 habitaciones, jardines extensos,
Un rincón privado de Windsor Great Park que aislaba a Sarah del ruido implacable de un mundo que había pasado décadas formando opiniones ruidosas sobre sus elecciones, sus finanzas, sus relaciones, su peso, su risa, su todo. Dentro de esos muros había encontrado algo raro y genuinamente valioso, espacio para respirar. Pero la pérdida física, por dolorosa que fuera, puede que haya sido la parte más pequeña de lo que esa noche le arrebató. Lo que Sarah Ferguson perdió en esas horas tranquilas, oscuras y cuidadosamente manejadas fue algo mucho más frágil y mucho más importante. Perdió el último hilo restante de su conexión con la institución que había definido toda su identidad adulta. Desde el momento en que se casó con el príncipe Andrés en esa ceremonia de cuento de hadas vista por millones, el mundo real se convirtió en su mundo. Su punto de referencia. Su hogar complicado, absorbente y frecuentemente cruel. Incluso después del divorcio. Incluso después de los escándalos, incluso después de las fotografías del dedo del pie en la boca y los procedimientos de quiebra y las conexiones con Epstein y todos los demás titulares catastróficos que se habían adherido a su nombre durante 3 décadas, había mantenido ese hilo. Delgado como estaba, deshilachado como se había vuelto, se aferró a él. Esa noche lo cortaron. Limpiamente, sin ceremonia. Visual, una fotografía de boda. Luego el mismo marco vacío en la pared. También está lo que perdió en términos de proximidad a sus hijas. Las princesas Beatriz y Eugenia navegan sus propias posiciones cuidadosas dentro de una familia real que las tolera calurosamente pero vigila de cerca sus asociaciones. La salida de su madre de Royal Lodge creó una nueva geografía de separación, no solo física sino política. Cada visita, cada conexión, cada aparición pública requería ahora un tipo diferente de navegación. Sarah siempre había sido feroz e innegablemente devota a sus hijas. Esa devoción nunca flaqueó en ninguna de las tormentas, y aún así, la institución que moldeó a esas hijas, que les dio sus títulos, su seguridad, su lugar en el mundo, acababa de recordar a todos, incluyéndolas a ellas, exactamente donde estaba su madre en la jerarquía. Afuera, en la oscuridad, siendo llevada lejos antes del amanecer. Lo que Sarah Ferguson nunca recuperará es el sentimiento de pertenencia, por complicado, por condicional que fuera, a algo más grande que ella misma. Ese sentimiento terminó en el asiento trasero de un coche oscuro moviéndose silenciosamente por Windsor Great Park. Y ninguna reinvención, por brillante que sea, puede fabricar ese sentimiento desde cero. La mañana siguiente no le dijo nada al mundo. Sin declaración. Sin confirmación. Sin reconocimiento de que algo hubiera cambiado en Royal Lodge. Esa es la parte más escalofriante de toda esta historia. No la oscuridad, no los vehículos secretos, no la salida cuidadosamente orquestada. La parte más escalofriante es cuán completa y sin esfuerzo hizo el palacio que Sarah Ferguson desapareciera de ese capítulo, como si nunca hubiera estado allí. Cuando la prensa británica comenzó a juntar fragmentos de lo que había sucedido, la maquinaria del palacio ya estaba 3 movimientos adelantada. Fuentes cuidadosamente colocadas alimentaron a periodistas seleccionados con detalles cuidadosamente seleccionados. Nada que confirmara la imagen completa. Nada que creara una narrativa limpia y dañina. Solo suficiente información para enturbiar las aguas. Para hacer que la historia se sintiera complicada y disputada en lugar de simple y brutal. Esa es una técnica refinada a lo largo de generaciones de gestión de crisis real, nunca negar completamente, nunca confirmar del todo, siempre crear confusión. Sarah Ferguson reapareció públicamente en los días siguientes a su partida luciendo, por todas las medidas visibles, serena y sin inmutarse. Fue fotografiada. Sonrió. Hizo apariciones. Publicó en redes sociales con el tipo de energía alegre que sus seguidores más devotos reconocieron inmediatamente como una armadura. Porque Sarah siempre había comunicado su dolor más profundo a través de su brillantez más determinada. La reacción pública general fue fascinante y reveladora. La simpatía por Sarah inundó las plataformas de redes sociales a los pocos días de que la historia ganara tracción. Décadas de sentimiento público complicado hacia ella, la burla, el juicio, los apodos crueles de los tabloides, parecieron disolverse casi de la noche a la mañana en algo más cálido y honesto. La gente vio a una mujer que había sobrevivido a todo lo que el mundo real y la prensa británica pudieron lanzarle y reconocieron algo genuino en esa supervivencia. Visual, publicaciones en redes sociales. Secciones de comentarios. Personas ordinarias compartiendo sus reacciones. Pero la simpatía, por genuina y generalizada que sea, no cambia nada dentro de los muros del palacio. El rey Carlos III continuó con sus deberes sin comentarios públicos sobre la situación. Los altos asesores mantuvieron su silencio ensayado.
El príncipe Andrés permaneció en Royal Lodge, por ahora, navegando su propio mundo cada vez más pequeño con la particular combinación de terquedad y negación que había caracterizado toda su vida pública. Y en algún lugar, en una nueva ubicación, en un hogar que no era Royal Lodge, Sarah Ferguson comenzó el proceso de reconstruir de nuevo. Como había reconstruido antes, como probablemente tendría que reconstruir de nuevo. Porque esa es la historia de Sarah Ferguson en su forma más esencial. No una historia de escándalo, no una historia de fracaso, sino la historia de una mujer derribada repetidamente por una institución de enorme poder y extraordinaria frialdad, y repetida, desafiante, a veces caóticamente, levantándose de nuevo. Visual, una sola figura caminando hacia adelante. Cabeza erguida, hombros hacia atrás, luz matutina por delante. El palacio quiere que esta historia sea enterrada. Quiere los detalles dispersos. Quiere que el público pase al siguiente titular y olvide los coches oscuros, las puertas laterales y el silencio cuidadosamente orquestado de esa última noche en Royal Lodge. Pero historias como esta tienen una forma de sobrevivir. Porque la verdad, por inconveniente que sea para aquellos dentro de esos antiguos y poderosos muros, nunca ha necesitado el permiso del palacio para existir. Y Sarah Ferguson tampoco. Si esta historia te conmovió, pulsa suscribirte ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad detrás de la cortina real. Y comenta abajo. ¿Crees que Sarah Ferguson merece un mejor trato del que la corona le ha dado? Leemos cada comentario. Tu voz importa aquí.